Queridos amigos, aquí estamos con ustedes, Abad Kud en el canal de Cero a Infinito. Hoy estamos conversando sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es una expresión que la gente suele hacer. Durante las comidas, es evidente que la búsqueda del sentido de la vida no se limita solo a relajarse durante una comida. Algunas personas dicen que cuando una persona comienza a buscar el sentido de la vida y a filosofar, pierde conexión con el mundo que la rodea y deja de funcionar de manera efectiva en la realidad existente. En parte es verdad. Otras personas dicen que la búsqueda de un sentido superior de la vida es anticientífica, porque la vida en sí misma es el sentido, y eso también es en parte verdad. Pero hay que reconocer ante uno mismo que sin una gran idea, la llamada, sin un sentido superior, no puede existir ni una empresa, ni una sociedad, ni el mismo ser humano. Si privamos a la humanidad o una persona el significado de la vida, el sentido del desarrollo, el sentido de la educación, el sentido de la elevación. Cuando una persona no se vuelve mejor que un animal, ¿en qué se diferencia de un animal que vive de acuerdo con sus instintos? Cuando tiene hambre come, cuando quiere descansar, nadie le debe nada a nadie. Existe dentro de su manada o como una persona individual y vive una vida tan armoniosa, en armonía con la naturaleza. Por eso, los Vedas dicen, encuentra eso. Al encontrarlo tú, encontrarás respuestas a todas las preguntas. Conoce a aquel, al conocer al cual, conocerás a ti mismo y a todo el mundo. Riega la raíz del árbol y entonces todas las hojas estarán satisfechas. Así, el sentido de la vida es una constante búsqueda del centro, de la fuente, y la conciencia de uno mismo como parte de esa fuente, y la conciencia de uno mismo como parte de esa fuente, parte de la fuente, y la fuente son conceptos muy cercanos, pero no son un todo. La fuente existe eternamente y es inagotable, y la parte del alma es una pequeña parte del Señor, una pequeña parte del inmortal. Además, como una chispa, al separarse de la hoguera, se volvió gris y se apagó en el mundo de la materia y la muerte. Por lo tanto, es evidente que buscar tu fuente original es el sentido de la vida. A menudo queremos saber sobre nuestros padres, parientes más cercanos a quienes fueron mis antepasados, pero se debe recordar que el alma no tiene padres biológicos. Los padres biológicos nos son dados durante la encarnación material. Una vez más, la misma idea del nacimiento de la vida nos demuestra que la vida espiritual tiene un principio espiritual, que existen nuestros padres espirituales, el padre y la madre, y estos padres también nos aman, así como nos aman nuestros padres materiales. Entonces, hubo un momento en que el alma apareció en el mundo, y la razón de la aparición del alma no es un océano abstracto de conciencia, sino el principio masculino y femenino, que se unió en amor. Nacemos en el amor, y por eso en los Upanishads se dice que nacemos en el amor por amor, en nombre del amor. Dejen de saborear esta sombra material del amor. Deja de disfrutar de la sombra de la cuchara. Pon la cuchara en la boca, pero si estás en el mundo de las sombras, si la razón, la mente está condicionada por las gunas de la naturaleza material, estados como la ignorancia, la pasión, la bondad. Además, estos estados cambian constantemente en ti. A veces te parece que has alcanzado tus resultados ilusorios y te alegras. A veces te parece que tus sueños no se han cumplido y caes en depresión. Por lo tanto, en esencia, todo lo que nosotros, ¿qué sentimos en este mundo? No son ni siquiera pensamientos, sino emociones. Y las emociones, ellas están relacionadas con cómo procesamos esos pensamientos. Y por eso la Bhagavad Gita nos dice, nos aconseja que no debemos confiar completamente en las emociones. No significa que seamos robots de piedra, que no tengamos emociones. Las emociones son muy importantes, pero la mayoría de nuestras emociones son pasajeras, como las olas en el océano. Y por el contrario, las profundas emociones espirituales son extremas.
Es difícil encontrar en el mundo material, pero estas verdaderas emociones espirituales, que están relacionadas con el despertar del alma, pueden transformar radicalmente toda nuestra evolución, existencia. Así, los Vedas no nos dicen que debemos renunciar a las emociones como tales y convertirnos en piedras o disolverse en la existencia divina, aunque existen enseñanzas como el budismo y el personalismo. En realidad, los Vedas dicen que debemos entender la causa primordial de la existencia y comprender que el sentimiento, el deseo, la voluntad de manifestación, todo esto es la naturaleza del alma original, que está sumergida en este mundo material, como si fuera el personaje que está inmerso en el juego. Además, está controlado por inteligencia artificial. Las circunstancias del juego. Así surge la pregunta, ¿hasta qué punto somos libres en este mundo? ¿Qué es lo que realmente podemos cambiar? Y resulta que nos influye el universo, el planeta, las circunstancias, las crisis económicas, nuestra educación, nuestros padres, el tiempo en el que vivimos. Y por eso vemos que cada persona tiene una trayectoria determinada. Un ejemplo muy simple. Una gran cantidad de personas se gradúan en dirección de cine. Por alguna razón en Hollywood, solo unos pocos directores de cine conocidos que reciben pedidos a miles de grandes cineastas, cual jóvenes talentosos, muchos de ellos abandonan la profesión y algunos se conforman con hacer anuncios o blogs. Por eso, si queremos convertirnos en alguien grande, eso aún no significa que podemos convertirnos en Elon Musk o en algún otro gran emprendedor. Se necesitan ciertas condiciones, karma, circunstancias. Y si estudiamos a fondo las llamadas leyendas de negocios, leyendas, ciencia, vemos que a estas personas las promovieron. Alguna fuerza superior muy a menudo no significa que no fueran talentosos, pero o se encontraron con alguien que los notó o se convirtieron en parte de algún gran juego económico, se unieron a alguna comunidad, a un grupo de personas interesadas y obtuvieron algunos recursos. Así que, en realidad, la verdad es que nadie puede volverse grande sin entrar en contacto con algo más elevado que uno mismo y sin establecer algún tipo de conexión con eso. Por eso, si alguien piensa que voy a usar a Dios para manipularlo para mis propios fines egoístas, pues, como se dice, no hay pensamiento más ilusorio que este. Pero si una persona piensa que debo entregarme sinceramente al mundo superior y convertirme en un sirviente del mundo superior, entonces el mundo superior coloca a la persona en la posición que hoy merece. Y si una persona supera la posición que le corresponde, definitivamente caerá a un nivel más bajo. De esto hablan los grandes santos, porque cada persona debe madurar hacia una cierta posición. Y si no ha madurado para esa posición, no podrá mantenerse en ella. Por eso, esta es otra respuesta a que muchos espirituales, practicantes, se ven obligados a regresar a algún nivel, desde el que empezaron al que ascendieron. A menudo, una persona salta a un nivel más alto, pero no puede mantenerse allí. Nivel con el que comenzaste, al que ascendiste, a menudo una persona salta a un nivel más alto, pero no puede mantenerse allí. Desde aquí, hay un principio espiritual importante. No trates de averiguar qué puede hacer Krishna por ti. Trata de pensar en lo que puedes hacer por Krishna y no trates de saltar al nivel deseado sin haber recorrido un camino determinado y sin haber adquirido ciertas cualidades y experiencias. Esfuérzate a avanzar hacia un gran objetivo paso a paso. Y es sorprendente que los pequeños pasos se basen en nuestra reflexión sobre cosas muy simples. Por eso hay una expresión, piensa mucho, pero actúa rápido. Cuando llegas a algo, cuando llegas a una transformación interna, la realidad a tu alrededor cambiará muy rápidamente. Bueno, por ejemplo, podrías haber estudiado durante muchos años matemáticas. Cuando alcanzaste esa perfección, recibiste una invitación para un trabajo muy bien remunerado. ¿Por qué? Porque has estudiado esa matemática durante mucho tiempo, has buscado la perfección durante mucho tiempo. Y en algún momento, al manifestarte, te notaron, tus cualidades fueron notadas. Si afirmas ser un superespecialista sin las cualidades necesarias, podrías obtener un trabajo. Pero luego te dirán, lo siento, no cumpliste con lo esperado. Cada persona debe entender sus habilidades y perspectivas. Se te puede decir, lo siento, pero no cumpliste.
con lo que esperábamos. Y por eso cada persona, a pesar de que tiene ciertas habilidades y perspectivas, debe entenderlo perfectamente lo que él vale. No lo que él representa, sino quién soy en realidad. Aunque externamente estamos acostumbrados a engañarnos unos a otros, sí podemos usar cosméticos, ropa bonita, cremas rejuvenecedoras, algo así. Cremas y lucir más jóvenes o más saludables de lo que realmente somos. Pero eso es solo eso. Las circunstancias externas, ¿de qué estoy tratando de hablar? Estoy tratando de decir que existe una conexión auténtica con la fuente original, una conexión auténtica con Dios, y esa conexión auténtica no se puede imitar. ¿Cómo se puede imitar a una persona rica en este mundo? Comprando un coche o una casa a crédito, o vistiéndote con ropa cara, causar una impresión a las personas con algunas frases memorizadas que tú, por así decirlo, escribiste para ti mismo. Y la gente puede imaginar que eres una persona altamente educada. En lo espiritual, en la comunidad, en la vida espiritual, eso también es posible. Pero delante de Dios, ante la fuente, siempre serás quien realmente eres. Él conoce tu pasado, presente y futuro. Y además, Él también conoce tu perspectiva. Por eso, si nos parece que hay alguna práctica espiritual, ¿qué voy a lograr con ella? Y cambiará mi situación material. Gracias, me volveré más perfecto por practicar la espiritualidad. Debería buscar el sentido de la vida en absoluto. Puedo decir una cosa, nadie escapará del progreso, ya sea a través de las circunstancias de la vida, a través de las dificultades o a través de la comprensión de lo que hay que seguir adelante. Nada en este mundo puede escapar del progreso. Todo cambia, la técnica, la tecnología, las condiciones de las relaciones. A menudo la gente dice que soy de la vieja escuela, que no puedo cambiar junto con la sociedad. El mundo está cambiando demasiado rápido, es demasiado rápido para mí. Sí, es posible que el mundo sea demasiado rápido para nosotros, pero se trata de una transformación interna, de una revalorización interna de uno mismo. Y esta revalorización interna de uno mismo, la transformación interna, es mucho más importante que nuestra adaptabilidad externa a las circunstancias. Aunque hay que decir que si una persona reflexiona internamente sobre sí misma y practica la espiritualidad, el mismo universo crea esas circunstancias, lo que necesitan para su desarrollo. El problema es que queremos en este mundo más de lo que necesitamos y de eso sufrimos. Primero, lo que dice la mantra Ishi, el Upanishad, es que todo es perfecto, todo está completo. El todo proviene de un todo completo y lo que cada uno debe reclamar es lo que le corresponde en este mundo. Podemos preguntarnos, ¿por qué el vecino tiene un Mercedes y yo no tengo un Mercedes? ¿Por qué esta persona es más conocida que yo, aunque él claramente es más tonto que yo? Pero hay que recordar que cada persona debe reclamar ese tesoro cual le fue otorgado por el destino. Y cuando hablamos de las realizaciones espirituales, que son eternas, son un tesoro mucho más valioso que las realidades temporales. Podemos no estar de acuerdo con esto debido a nuestros deseos, pero si vemos que a veces las realidades temporales sumergen a la persona en una completa ilusión y pasa toda su vida luchando en intentos enriquecerse. Por ejemplo, había un famoso empresario, Onassis, que creó una enorme flota en tiempos cuando comenzó el comercio global con el mundo. Logística, él tenía toda una enorme flota que transportaba mercancías. Era un hombre increíblemente rico que se levantó desde cero, pero después de su muerte su imperio fue, por así decirlo, destruido y aunque alguien podría decir, bueno, él experimentó una felicidad increíble en su vida, bañándose en la riqueza, en los palacios, también hay que decir que él también desayunaba, comía y cenaba, y probablemente su doctor le aconsejó que no comiera en exceso, quizás la calidad de la comida que comía era mejor, pero esa comida no lo salvó de la muerte. Siguiente, quizás él tenía toda una enorme flota y enormes recursos, pero que creó para la humanidad, además de los transportes. Y un ejemplo de estos son otras personalidades. Por ejemplo, santos, como Buda,
que era hijo de un rey y era el hombre más rico de su tiempo, pero lo dejó todo por dos cosas. La primera es superar la muerte física, a través de la transformación espiritual para uno mismo. Segundo, enseñar esto a otros, transmitir este conocimiento a otros. Y aunque para la mayoría de los budistas, Buda es extremadamente poco claro, porque en India hay una encarnación de Vishnu, él es Dios. Viene a este mundo para impartir un conocimiento particular a un grupo específico. Este príncipe Siddhartha, simple y habiendo renunciado a todo, cambió el mundo significativamente. Y sin embargo, este príncipe Siddhartha, que desde un punto de vista externo es completamente simple, que dejó todo y se convirtió simplemente en una asceta, cambió el mundo en cierta medida. Ni siquiera sabemos cuántos grandes reyes ricos hubo, sus nombres, donde sus tesoros están ahora probablemente enterrados en alguna parte. Pero el verdadero conocimiento espiritual, la verdadera experiencia espiritual, es lo que puede cambiar no solo a nosotros mismos, sino también al mundo. Y por eso ahora ha llegado la época en la que la búsqueda del sentido de la vida se manifiesta a través de las personalidades, así como siempre, que se comparte este significado, pero al mismo tiempo lo practican ellos mismos. Es muy importante lo que nosotros vamos por el camino de la práctica espiritual y decimos, esto es lo que es importante para mí hoy, esto lo entendí hoy, esto lo entenderé mañana, tal vez. Pero aún así, seguimos practicando y desafortunadamente las personas modernas quieren todo muy rápido y tampoco entienden los principios internos de la práctica espiritual. Ellos piensan que estas prácticas espirituales no funcionan y por eso se inscriben en esos seminarios de tipo infogitanos, donde parece que en 3 semanas vas a entender esto, o vas a mejorar en aquello, o vas a alcanzar esto otro. Pero esos son solo eslóganes. Una persona puede aprender frases muy fácilmente, como un loro. Incluso un niño puede aprender las frases de un gran científico. Pero entre un niño y un científico existe un abismo global, que es la comprensión de estas fórmulas, la comprensión de estos conceptos de los que se habla. Por eso, en la práctica espiritual, en la búsqueda del sentido de la vida, no intentamos simplemente acumular frases, citas, colgarlas a nuestro alrededor y atribuirse el título de sabio a través de las redes sociales. No, intentamos practicar esto en nuestra vida, día tras día, paso a paso, lenta y gradualmente, pero con certeza, y veremos que nuestra conciencia cambia, nosotros cambiamos. Y los cambios ocurren extremadamente gradualmente, pero es un muy buen ejemplo cuando nos encontramos con nuestros amigos, con quienes solíamos beber, divertirnos, y de repente seguimos un camino espiritual, dejamos las malas compañías, y luego, por casualidad, en algún evento corporativo o en un cumpleaños, nos encontramos con algunos de nuestros amigos que nos dicen, hey, vamos a comer un poco de carne, unos kebabs, y tú dices, pero yo soy vegetariano. ¿Cómo que no comes carne? Está bien, una cervecita. Tú dices, bueno chicos, yo he dejado, ya no bebo. ¿Y tú qué? ¿Y con qué disfrutas? ¿Con qué te satisfaces? Y entonces te das cuenta de que ya estás lejos. No ves el asesinato de animales como un festín, sino un placer burdo del alcohol que te da felicidad, como un festín de depredador que te satisface. O quizás un placer burdo del alcohol que te proporciona un estado interno de felicidad. Y entonces te das cuenta de que las personas intentan usar esos analgésicos, tu estado interno de beatitud. Y entonces te das cuenta de que las personas intentan usar esos analgésicos temporales, realidades, sensaciones del lenguaje o una ligera sensación de la mente, satisfacer sus necesidades espirituales internas, como la necesidad de amor, la necesidad de alimento para el alma, la necesidad de embriagarse con un sentido interno, contigo mismo. Por otro lado, sabemos que hay un grupo de personas que comienzan a practicar yoga, pranayama, asanas de manera muy activa. En ellos se producen diferentes hormonas
empiezan a sentirse felices. Cuando respiran, sienten una especie de oleada de energía, de fuerza. Quieren seguir haciendo esto porque experimentan esas sensaciones que de alguna manera te enganchan en, así que como que estado de bondad, armonía y así sucesivamente. Este también es un estado engañoso porque no es auténtico ni superior. Y aquí tanto la ilusión material como la ilusión espiritual pueden influir en una persona porque la ilusión lo atraviesa todo, todos los planos de existencia. Esa es la naturaleza de la ilusión. Te pondrá a prueba en cada etapa y solo cuando una persona lo alcanza por completo, las cualidades espirituales como resultado de su vida, práctica, investigación del Dharma, múltiples reencarnaciones, entonces se vuelve calificado para alcanzar el amor a Dios y actuar puramente en ese nivel. Motivaciones. En diferentes épocas existen diferentes requisitos para diferentes personas, diferentes, o grupos de personas. Presten atención que la sociedad védica no es homogénea, no es que esté compuesta al 100% por sabios vegetarianos. No, en la sociedad védica hay la clase trabajadora, hay comerciantes, hay reyes, hay administradores, hay prestamistas, hay prostitutas, hay guerreros, hay toma prestado, leyes, impuestos y así sucesivamente. Todo esto existe en la sociedad védica. No se diferencia en nada de nuestra sociedad, excepto por una cosa. La sociedad de contenido védico en sí misma dice que una persona debe progresar espiritualmente y cuanto más una persona asciende en la cima de la escalera espiritual, más desinteresado se vuelve. El rey que lo tiene todo necesita corrupción. Él ya lo tiene todo y además todos le pagan impuestos. Él piensa en el bienestar de sus súbditos y en primer lugar, no solo sobre su estómago y cómo viven, sino sobre su desarrollo espiritual. Los sabios que han alcanzado la máxima perfección, libres de deseos materiales, no. Anhelan la gloria y pagos y tarifas por sus seminarios, cursos de entrenamiento, pero ¿quién dirá que sí? Eso fue entonces en esa sociedad. En el mundo moderno vivimos en condiciones completamente diferentes, pero eso no impide hablar de que un verdadero maestro espiritual debe, como un verdadero médico debe, curar desinteresadamente. No debería hacer un negocio de su educación, aunque la educación en el mundo moderno es un gran negocio, pero hay que entender que la educación en sí misma es un principio de elevación, de transformación de la sociedad y de uno mismo. Una persona que enseña conocimiento espiritual, como yo, por ejemplo, lo estoy haciendo ahora con ustedes, comparto, obtengo un gran beneficio de esto. ¿A quién debo pagar? Debo dedicar toda mi vida a mi maestro espiritual, quien me enseñó este conocimiento desinteresadamente, y a otros grandes santos, transmitir este conocimiento desinteresadamente. Si una persona aprecia este conocimiento, entonces, por supuesto, le servirá, como lo hicimos yo y otras personas, y servir de diferentes maneras, ya sea con donaciones o voluntariado. Promoverse a uno mismo y a los demás es el principio de la comunidad espiritual. Promoverse a uno mismo y promover a los demás a su alrededor. Y por supuesto, pocas personas entienden este principio, que al promover a otros te promueves a ti mismo. A algunos les parece que no, que estoy creando competencia para mí, me harán sombra, pero en realidad no es así. Al promover a otras personas espirituales, al expandir la comunidad espiritual, te promueves a ti mismo, porque hay suficientes personas necesitadas, para todos. Como siempre digo que para miles de millones de personas se necesitan millones, gurú, pero la mayoría, por así decirlo, de las organizaciones religiosas lo ven de una manera un poco diferente. Por eso el Señor, por su incomprensible misericordia, dividió las religiones en diferentes grupos. Incomprensible misericordia dividió religiones en diferentes grupos. Nominalmente pueden ser católicos, ortodoxos o hindúes, pero vemos que en todas partes existe una gradación, división, y esta división se basa en un principio simple. Estos son los gurús y los discípulos. En lo que respecta a Cristo, Mahoma u otros santos, cada uno tenía sus propios discípulos, cada uno enseñaba conocimientos espirituales a su manera, y cada uno tenía su propia audiencia objetivo. Alguien trabajaba con personas más avanzadas, quizás con menos personas alguien estaba disponible para todos y se dirigía a grandes masas. Solo una persona que tiene cierta experiencia espiritual, comprensión,
puede entender que este es un sistema armónico, es una especie de pirámide de conocimiento espiritual, pero en Kali Yuga, en la época en la que vivimos, existe un principio principal, es el principio del amor de Sankirtan, y Mu, la glorificación del Altísimo a través de la difusión del Mahamantra Hare Krishna y las enseñanzas del Mahamantra Hare Krishna. Podemos abarcar grupos de personas muy amplios que, en principio, evolutivamente, habrían llegado a esta idea por sí mismos, después de mucho tiempo. Pero dado que la idea en sí es muy simple, completamente hermosa, por eso la combinación, él cantaba los nombres sagrados. En aquellos tiempos, cuando había una combinación, era enorme, movimiento, de alto nivel científico, los sannyasis o Shankaracharya, que estudiaban los Vedas, la meditación, eran expertos en las escrituras sagradas, pero mismos violaban el principio principal, el principio de las relaciones personales con Dios y el amor. ¿Por qué violaban? No porque fueran personas imperfectas, sino simplemente porque sus maestros no les inculcaron el amor en la cabeza de todo, de la existencia, y por eso Sri Chaitanya proclamó que el amor a Krishna, Sankirtan, la forma más alta del amor divino, que es en su máxima expresión, secreta solo para los iluminados, solo para las almas superiluminadas, debe ser parte de cada ser vivo, incluidos las plantas, los animales, los árboles. Cuando él caminaba a través del bosque de Jacarandá, los leones bailaban, junto con los ciervos, los árboles, y así sucesivamente. Es decir, él mostró que este amor divino tiene tal poder que puede unir a todo el mundo, y él también predijo que en algún momento la humanidad se unirá en torno a los principios del amor y la armonía. Probablemente para eso la humanidad debe recibir una lección muy grande, porque mientras la humanidad viva de manera muy egoísta, tratando de salvarse de la muerte inminente, porque se puede posponer la muerte 10, 20 años, 5 años, ¿verdad? Y se puede salir del territorio donde comenzará la guerra y se pueden convertir los ahorros en Bitcoin o en oro, pero de una forma u otra son solo trucos. Ninguna muerte, ningún Bitcoin te liberará de la muerte, ningún movimiento. Por el planeta hacia las áreas más, digamos, seguras lo hará a ti que es inmortal, y mucho menos te permitirán experimentar el sentimiento del amor divino. Por eso, la verdadera riqueza, el verdadero tesoro, las verdaderas garantías que queremos obtener es solo cambiar y transformarnos. Para eso hacemos este canal desde cero hasta el infinito, y aquí hay charlas motivacionales y hay charlas que son educativas. ¿Por qué necesitamos tanto una cosa como la otra? Porque las charlas motivacionales nos permiten entender el sentido de por qué debemos adquirir este conocimiento y practicar lo más importante. Las charlas educativas pueden darnos una comprensión clara de algunos pasos y de su necesidad. Por eso, tanto la motivación como la educación deben llevarnos acá. Lo principal es el servicio. Esta pues es nuestra vida, este es el servicio a los santos, este es el servicio a la comunidad de devotos, este es el servicio al Supremo, y a través de esto nos transformaremos. Simplemente escuchar conferencias, simplemente leer libros o simplemente repetir mantras. Desafortunadamente, eso no funciona. Afortunadamente, por eso, sigan estudiando, traten de aplicar sus conocimientos en la práctica, busquen aplicar sus conocimientos. En la práctica, buscar comunicación con los Vaishnavas que están cerca de ustedes en espíritu. Traten de ser parte de la comunidad espiritual, sirvan. Vaishnavas. Busquen un maestro espiritual que encarna las peticiones de tu corazón interior, y disciplínate a ti mismo a través de alguna práctica constante, estilo de vida. Y entonces esto dará resultados tangibles. Gracias.